Imaginen por un momento que les dijera algo que ni los políticos más astutos de Washington ni los analistas de Wall Street, con sus bonos millonarios, se atreven a admitir en voz alta. ¿Qué pasa si la verdadera cuestión no es cuándo explotará la crisis del estrecho de Taiwán, sino más bien si Estados Unidos todavía tiene alguna posibilidad de evitarla? Parece absurdo, ¿no? Como quien afirma que la crisis energética es un engaño o que la energía real es gratuita, como predicaba aquel visionario de Tesla. Pero en el mundo de las inversiones, cualquiera que no vea más allá de lo obvio y no enfrente verdades incómodas está condenado a ser devorado por el mercado. La cuestión central no es el momento del conflicto, sino una realidad brutal y lógica. ¿Estados Unidos todavía tiene el poder de evitar lo inevitable? Si usted, como yo, se atreve a pensar de otra manera y se arranca las máscaras de los discursos políticos vacíos, se dará cuenta de que la pregunta que realmente importa es otra. China, sin alardes, no habría definido ya las reglas del juego antes de que los estadounidenses comprendieran siquiera que estaban jugando. No es una teoría de la conspiración, es la pura verdad. Si esto es real, todos sus modelos de inversión, sus supuestos geopolíticos y sus estrategias de asignación de activos se convertirán en polvo. Porque el verdadero poder no surge como en las películas, en un acto heroico de última hora. Se construye gota a gota, a lo largo de décadas, como un hormiguero que nadie ve crecer hasta que, de repente, está ahí, imponente e inquebrantable. China entendió esto mejor que nadie. Mientras Occidente está distraído por las elecciones, las burbujas financieras y los escándalos de celebridades, Beijing está jugando a largo plazo. Estos no son proyectos aislados, es una red interconectada de puertos en África, ferrocarriles en Asia, carreteras en América Latina, control de las cadenas de suministro y dominio tecnológico. Incluso cuando las ganancias fueron insignificantes, no se dieron por vencidos. Construyeron armas, rutas de energía, satélites. No hay discursos apasionados en Twitter, ni peleas por leyes en el Congreso. Solo hay acción silenciosa, como la de aquella empresa que, durante décadas, perfeccionó su cadena productiva hasta aplastar a la competencia. Cuando los demás despertaron, ya era tarde. Aquí está la diferencia fatal. China piensa en 2040, 2050. Estados Unidos, en 4 años, el momento de un mandato presidencial. Washington es un paciente con déficit de atención, con cada elección cambia de gobierno, cambia de estrategia, rompe acuerdos y empieza de cero. El Congreso pasa su tiempo peleando por presupuestos y posando para las cámaras. Wall Street solo ve el próximo trimestre, la próxima bonificación. ¿Un proyecto que tardará 20 años en dar sus frutos? De ninguna manera. Mientras tanto, China construye. Y construye con una paciencia que roza la obsesión. Esta asimetría temporal lo define todo. Si fueras inversor, ¿pondrías tu dinero en una empresa que cambia de estrategia cada 2 años o en otra que lleva 3 décadas, persiguiendo el mismo objetivo? La respuesta es obvia. En el ajedrez geopolítico, el ganador no es el que corre más rápido, sino el que empieza primero y no se rinde. Estados Unidos reacciona. China se anticipa. Cuando los estadounidenses se dieron cuenta de la importancia de los minerales críticos, China ya había firmado contratos de décadas de duración con África y América del Sur. Cuando quisieron contener la industria china de chips, el ecosistema local ya estaba en movimiento. Cuando decidieron fortalecer su armada, descubrieron que la capacidad de construcción naval de China era varias veces mayor, mientras que los astilleros estadounidenses apenas pueden reparar un submarino a tiempo. Pero el verdadero golpe maestro es la combinación de 4 palancas implacables, que funcionan como un engranaje perfecto. Primero, la geografía. Taiwán está a 180 kilómetros de China y 12.000 de Estados Unidos. La distancia es costo, es riesgo, es tiempo. Mientras que los estadounidenses necesitaron semanas para movilizar una flota, los chinos llegaron en horas. En segundo lugar, la economía. China domina las cadenas de suministro globales. Intentar sancionarlo es como intentar estrangularse a uno mismo, el mundo entero se asfixia. Wall Street lo sabe. Los políticos de Washington también lo hacen, pero temen la inflación y la reacción de los votantes. En tercer lugar, la política. Taiwán es una fuga de energía perenne para Estados Unidos. Cada movimiento chino, por pequeño que sea, obliga a Washington a gastar miles de millones en movilizaciones, reuniones y promesas a los aliados. Es una guerra de desgaste y China no necesita ganar,
solo necesita mantener la presión. Finalmente, la psicología, para China, Taiwán no es una pieza en el tablero. Es una cuestión existencial, escrita en la Constitución, grabada en la memoria nacional. Para Estados Unidos, es un activo estratégico, importante, pero no vital. Cuando una parte está dispuesta a hacer cualquier cosa y la otra todavía está calculando costos, el juego ya está decidido. Estas cuatro fuerzas no se suman, se multiplican, creando un efecto abrumador. Es como un tren de mercancías, al principio apenas se nota su movimiento. Pero cuando coge velocidad, nada le detiene. El equilibrio de poder ya se está inclinando, lenta e inexorablemente, hacia Beijing. Estados Unidos sigue siendo fuerte, todavía tiene aliados, todavía innova. Pero una potencia que solo reacciona nunca llega a otra que lleva décadas planificando. Así que volvemos a la pregunta inicial, ¿pueden aún los Estados Unidos evitar lo inevitable? Cuando un país prepara el terreno durante 20 años, construye infraestructura, asegura suministros y unifica su voluntad, mientras el otro recién despierta en los últimos años, dividido por disputas internas y distraído por controversias menores, la respuesta es clara. El juego no está perdido porque China tenga más misiles o barcos. Está perdido porque tuvo la disciplina de esperar, construir y nunca apartar la mirada de la meta. Beijing no necesita ganar mañana. Todo lo que necesitas hacer es mantener presionada la palanca, y esa palanca, una vez activada, cambia el equilibrio del mundo. Sé que estas palabras te molestarán. Algunos dirán que soy alarmista, que exagero, que estoy vendido a intereses oscuros. Pero yo, que he visto imperios crecer y caer, que he sido testigo del estallido de burbujas y el colapso de los mercados, he aprendido una lección sencilla: la realidad no negocia. A ella no le importan las ideologías, el moralismo o lo que tú creas que debería ser. Solo obedece a la lógica del poder, la paciencia y la fuerza acumulada. La ventaja de China no surgió de la noche a la mañana. Fue construido ladrillo a ladrillo, como un terremoto que nadie siente hasta que la tierra tiembla. El mundo de hoy no es el mundo de hace 20 años. Si todavía ves esto como una disputa pasajera, como una fricción geopolítica, estás cometiendo el mismo error que los pasajeros del Titanic que, frente al iceberg, se peleaban por una silla encubierta. ¿Mi consejo? Enfréntate a los hechos. Ajusta tus expectativas. No luches contra una marea que ya se está moviendo. Ya sea en inversiones o geopolítica, aprenda a ver el elefante en la habitación, porque la nueva realidad ya ha llegado. Y no fue creado por los titulares de los periódicos, sino por décadas de planificación silenciosa, estrategia implacable y un juego largo del que la mayoría no se da cuenta hasta que es demasiado tarde.